Hola, me llamo Dylan. Tengo 27 años y vivo en una pequeña cabaña de madera que construí yo mismo, a las afueras de un tranquilo pueblo a orillas de un lago en Michigan. No es nada lujoso, solo es una casa de un dormitorio con un porche con vistas al agua, rodeada de pinos y algún que otro ciervo que se acerca a pasear. Trabajo como carpintero en un taller local, arreglando muebles, construyendo terrazas y haciendo trabajos ocasionales para la gente del pueblo. Es un trabajo estable. Me permite estar al aire libre y trabajar con las manos, que es lo que siempre he querido. La vida aquí es sencilla. Las mañanas con café en el porche, las tardes haciendo bricolaje en mi cobertizo y las noches escuchando el lago romper contra la orilla. Sin dramas, sin prisas, tal y como me gusta. Mi vecina es Elise Turner. Tiene 37 años, trabaja en la biblioteca del pueblo y vive en una acogedora casita con parterres de flores en la entrada y libros apilados en todos los alféizares de las ventanas. Por lo que he podido deducir de conversaciones casuales, lleva divorciada unos 5 años. No tiene hijos ni mascotas, solo ella y su tranquila rutina. Somos el tipo de vecinos que se saludan por las mañanas y se echan una mano sin darle importancia. Le he arreglado el techo que goteaba un par de veces. Le he cortado el césped cuando estaba ocupada y una vez incluso le reconstruí los escalones de la entrada después de que una fuerte tormenta invernal los agrietara. Nunca me deja marchar sin darme las gracias, normalmente en forma de pan casero o galletas de mantequilla recién salidas del horno, con una nota que dice algo así como, para el manitas de al lado. Nuestras interacciones son fáciles y cómodas. Por las mañanas, a menudo la veía regando las flores del jardín, con esos guantes de jardinería extra grandes y un sombrero para el sol. Me saludaba con la mano y, a veces, cortaba unas ramitas de lavanda y me las pasaba por encima de la valla. Para tu dormitorio, decía con una suave sonrisa. Te ayudará a dormir mejor. Las cogía, inhalaba su aroma fresco y le daba las gracias en voz baja, sintiéndome un poco más cálida por dentro de lo que quería admitir. Por las tardes, cuando llovía, a veces se presentaba en mi puerta con un plato de dulces. Está lloviendo mucho, decía. Pensé que te gustaría tener compañía, o al menos algo para picar. Nos sentábamos en mi porche cubierto, tomando té, hablando de los fríos inviernos de Michigan, de las ardillas que asaltaban su comedero para pájaros, o del último libro que había leído. Nada profundo, solo charlas ligeras que hacían que las tardes se sintieran menos vacías. Nunca insistí en más. Elise era mayor, más estable en sus costumbres, y supuse que me veía como el chico servicial de al lado. Pero había algo en ella, su risa tranquila, la forma en que se le iluminaban los ojos cuando hablaba de una buena historia. Eso se me quedó grabado. Tenía una elegancia, como si hubiera pasado por lo suficiente como para saber lo que importaba y lo que no. Yo. Después del instituto, había dado algunas vueltas, trabajando como carpintero por todo el estado antes de instalarme aquí. Sin grandes desengaños, sin dramas familiares, solo un chico tratando de descubrir cómo construir una vida que se sintiera sólida. Ese fin de semana, el pueblo estaba alborotado por la feria de primavera junto al lago. Era algo anual. Puestos con artesanía local, juegos para los niños, food trucks que vendían de todo, desde masa frita hasta sidra de manzana. Los últimos 2 años había ido solo, a comer algo y dar una vuelta. Pero esta vez fue diferente. Elise me pilló mientras arreglaba la valla que compartíamos. Hola Dylan, me llamó, inclinándose con una regadera en la mano. ¿Has oído hablar de la feria de este fin de semana? Estaba pensando en ir. Hace mucho que no pruebo sus tartas de manzana fritas. Dicen que este año también hay juegos nuevos. Me enderecé, secándome el sudor de la frente. Sí, suena divertido. ¿Vas a ir sola? Ella se encogió de hombros, un poco tímida. A menos que quieras acompañarme. Estaría bien tener compañía. Dudé un segundo, en parte porque no estaba acostumbrado a planes como ese. En parte porque la idea de pasar todo un día con ella me aceleraba el pulso, pero asentí. Claro, ¿por qué no? Me vendría bien un descanso del taller. Te recojo el domingo por la mañana. El domingo amaneció con cielos despejados
y una suave brisa que soplaba desde el lago. Elise salió con un vestido azul claro, el pelo recogido en un moño suelto y un pequeño bolso colgado al hombro. Parecía relajada, de alguna manera más joven a la luz de la mañana. Yo llevaba mi habitual camisa blanca abotonada y vaqueros, y me sentía un poco mal vestido a su lado. Caminamos por el corto sendero hasta el parque donde se celebraba la feria, charlando sobre el tiempo y sobre lo azul que se veía el lago ese día. El aire estaba lleno de música de una banda local, niños gritando en los juegos y el chisporroteo de la comida en las parrillas. Las casetas se alineaban a lo largo de los caminos, vendiendo jabones artesanales, joyas y tarros de miel local. Empezamos con algo fácil, lanzando aros a botellas en una caseta. Elise falló la mayoría de sus lanzamientos, pero se reía cada vez, con su voz resonando por encima de la multitud. Soy muy mala en esto, dijo, entregándome su último aro. Yo acerté un par, ganándole un pequeño llavero como premio. Para las llaves de la biblioteca, le dije en tono burlón. Luego probamos la carrera de sacos, saltando como idiotas por un tramo de césped. Ella tropezó a mitad de camino, cayendo al césped con un grito, y yo la ayudé a levantarse, ambos riéndonos tanto que apenas podíamos mantenernos en pie. Su vestido tenía una mancha de hierba, pero ella simplemente se la sacudió. No hacía eso desde que era niña, admitió, todavía riéndose. A continuación, hicimos cola para comprar pasteles de manzana fritos, cuyo olor me hacía la boca agua. Cuando nos sirvieron el pedido, encontramos un banco junto al lago para compartirlos. Los pasteles estaban calientes, hojaldrados y dulces, y nos turnamos para darles un mordisco, haciendo muecas cuando el relleno nos quemaba la lengua. ¡Ay, pero ha merecido la pena!, dijo Elise, abanicándose la boca. Dios, hacía mucho tiempo que no me divertía tanto. Salir con alguien más joven debe de estar contagiándome. Sentí que se me calentaba un poco la cara. No eres vieja, Elise, y sí, esto está bien. Nos sentamos allí un rato viendo los barcos en el agua, con la energía de la feria zumbando a nuestro alrededor. Por primera vez, la diferencia de edad no significaba nada. Solo éramos dos personas disfrutando del día. A medida que nos adentrábamos en el recinto ferial, la energía a nuestro alrededor aumentaba. La banda del escenario principal tocaba una alegre melodía folk y la multitud se agolpaba cerca de los puestos de comida y las casetas de juegos. Elise seguía comiendo el último trozo de su tarta de manzana, con los ojos fijos en las coloridas carpas, con una curiosidad infantil que no había visto antes en ella. Mira eso, dijo, señalando un puesto donde pintaban caras, a los niños con bigotes y mariposas, a los adultos con estrellas o banderas divertidas. Deberíamos hacernos algo, quizás una pequeña ola en tu mejilla. Me reí negando con la cabeza. No, paso, aunque te quedaría bien una flor. Ella puso los ojos en blanco, pero sonrió, y por un momento el paseo se sintió sin esfuerzo, como si lo hubiéramos hecho cientos de veces. Fue entonces cuando el anuncio resonó por los altavoces, interrumpiendo la charla. Damas y caballeros, niños y niñas, acérquense a nuestro juego especial de hoy. El desafío del beso más largo. La pareja que mantenga los labios unidos durante más tiempo en el escenario ganará un osito de peluche gigante, perfecto para acurrucarse en esas frías noches de Michigan. Inscríbanse ahora en la carpa principal. No hay cuota de inscripción, solo traigan su mejor beso. La voz era entusiasta, casi cursi, y una oleada de risas recorrió la multitud. La gente empezó a darse codazos, algunas parejas se rieron y se dirigieron hacia la hoja de inscripción, otras sacudieron la cabeza divertidas. Sentí que mis pasos se ralentizaban y un rubor me subía por el cuello. Concursos de besos. Eso era algo que hacían los adolescentes en las ferias del condado, no nosotros. Miré a Elise, esperando que lo descartara, pero ella estaba mirando al escenario con una mezcla de curiosidad y picardía en los ojos. «Oh, vamos», dijo con voz ligera pero burlona. «Mira a esas parejas haciendo cola. Hay una pareja joven por allí que parece muy segura de sí misma. Y espera, ¿son el señor y la señora Harrow de la ferretería? Tienen más de 60 años». Se rió tapándose la boca.
Todo el mundo se está animando. Es solo por diversión. Intenté parecer indiferente, pero mi corazón se aceleraba. Sí, diversión, pero tendríamos que fingir ser una pareja o algo así. Las palabras salieron más torpes de lo que pretendía, y metí las manos en los bolsillos, evitando su mirada. Una parte de mí quería seguir caminando, fingir que no había oído el anuncio, pero otra parte, la que había estado observando cómo su risa iluminaba su rostro durante todo el día, sentía curiosidad. ¿Y sí? Elise ladeó la cabeza, estudiándome durante un segundo. ¿Fingir? Bueno, ¿por qué no? Aquí nadie nos va a juzgar. Y ese oso es enorme. Podría usarlo como almohada para leer. Se mordió el labio, un hábito que había notado cuando pensaba en algo. Y entonces sus ojos brillaron. A menos que seas un cobarde. Eso fue suficiente. Me reí sintiendo un desafío en sus palabras. ¿Cobarde? ¿Yo? Está bien, de acuerdo. Si ganamos, el oso es todo tuyo. Pero si perdemos pronto, me debes otra tarta de manzana. Ella sonrió ampliamente y con sinceridad y me agarró el brazo con suavidad. Trato hecho. Apuntémonos antes de que cambie de opinión. Nos dirigimos a la carpa de inscripción, donde un voluntario nos entregó un portapapeles. Escribí nuestros nombres, Dylan Brooks y Elise Turner, como pareja número 7. El chico detrás de la mesa nos guiñó un ojo y dijo, «Buena suerte, chicos, y subid al escenario en 5 minutos». Mientras nos alejábamos, Elise se inclinó hacia mí. «Vale, ahora estoy un poco nerviosa». «Yo no». «Bueno, hace tiempo que no hago algo así en público». Su voz era más suave, con un toque de vulnerabilidad que se deslizaba a través de su habitual compostura. «Yo también», admití, con un nudo en el estómago. «Joder, no he besado a nadie en público desde el baile de graduación del instituto, y eso fue un desastre». Ambos nos reímos, pero ahora había un trasfondo, una tensión que antes no existía. ¿Y si esto cruzaba alguna línea invisible? Ella era mi vecina, 10 años mayor que yo, alguien con quien había compartido tardes tranquilas, no alguien a quien besar por capricho. Pero mientras esperábamos en la fila con las otras parejas, viéndolas bromear y practicar besos exagerados, no podía negar la emoción. La joven pareja que estaba delante de nosotros no paraba de reír, mientras que los Harrove, más mayores, se cogían de la mano como profesionales. Elise jugueteaba con la correa de su bolso, con las mejillas ligeramente sonrojadas. «Y si nos ve la gente del pueblo», susurró, «podrían pensar cosas». Me encogí de hombros, tratando de parecer indiferente. Que piensen lo que quieran. Solo es un juego. Pero por dentro, yo me preguntaba lo mismo. Por fin llegó el momento. El maestro de ceremonias nos llamó al escenario, una sencilla plataforma de madera bajo un toldo con un micrófono y un cronómetro proyectado en una pantalla. Nos quedamos allí con las otras 6 parejas, mientras la multitud se reunía abajo, animando y vitoreando. El maestro de ceremonias explicó las reglas. No se pueden poner las manos por debajo de la cintura. Tiene que ser apto para todos los públicos. Y la última pareja que quede en pie, gana. ¿Listos? ¿En sus marcas? ¿Preparados? Beso. Mi pulso se aceleró cuando me volví hacia Elise. Ella me miró, con sus ojos azules muy abiertos pero decididos. «¿Estás bien?», le pregunté en voz baja. Ella asintió con la cabeza, con una pequeña sonrisa en los labios. «Hagámoslo». Me incliné, apoyé suavemente mis manos en su cintura y nuestros labios se encontraron. Empezó suave, tentativo, lo justo para que contara como un beso para el concurso. Pero a medida que pasaban los segundos, algo cambió. Sus manos se posaron en mis hombros, estabilizándose, y el mundo que nos rodeaba, los vítores, la música, se desvanecieron en un zumbido lejano. El beso comenzó de forma sencilla, casi tentativa, como si solo estuviéramos siguiendo los pasos del juego. Sus labios rozaron los míos suavemente al principio, una ligera presión para cumplir las reglas. Pero en el momento en que se conectaron, todo cambió. Fue como si el mundo se redujera solo a nosotros. El calor de su boca, el leve sabor a tarta de manzana que perduraba en su aliento.
la forma en que sus manos se apretaron ligeramente sobre mis hombros, como para estabilizarse. Sentí una chispa recorrerme, eléctrica e inesperada, y mis brazos la atrajeron un poco más cerca sin pensar. Los vítores de la multitud se difuminaron en un ruido blanco. Las luces del escenario se atenuaron en mi mente, y en lo único en lo que podía concentrarme era en Elise, su aroma a lavanda y aire fresco, la sutil curva de su cintura bajo mis palmas. Esperaba que se sintiera incómodo, incluso forzado, pero no fue así, se sentía bien, natural de una manera que me tomó por sorpresa. Sus ojos se habían cerrado justo antes de que nuestros labios se encontraran. Y ahora, con los míos también cerrados, podía sentir cómo se relajaba. Su cuerpo se apoyaba contra el mío como si hubiera estado esperando esta excusa. El tiempo se alargó. Los segundos se convirtieron en lo que parecían minutos. Oí al maestro de ceremonias anunciar las eliminaciones. La pareja 3 está fuera. Buen intento, chicos. Y se oyeron risas ahogadas entre el público cuando otras parejas se separaron, jadeando o riendo. Una joven pareja se separó después de apenas un minuto, con las caras enrojecidas y chocando las manos como si todo fuera una broma. Los Harrows aguantaron más tiempo, pero incluso ellos se retiraron con un dulce beso y una reverencia al público. Pero nosotros seguimos adelante. Los dedos de Elisa se clavaron un poco en mi camisa, no dolorosamente, solo lo suficiente para anclarnos a ambos. Podía sentir los latidos de su corazón a través de su pecho, tan rápidos como los míos. Y me hizo preguntarme si ella sentía la misma emoción, la misma sorpresa de que esto ya no era solo una simulación. Una parte de mí quería retirarse para reírse y decir, buen trabajo aguantando. Pero otra parte más profunda y silenciosa no quería que terminara. Nunca había besado a nadie así antes, no con público. No con alguien que conocía mis rutinas diarias y aún así me miraba como si yo importara. La diferencia de edad, lo de ser vecinos, todo eso se desvaneció. Ella era solo Elise, cálida y real en mis brazos. 2 minutos menos. El maestro de ceremonias gritó, y su voz me sacó un poco de mi ensimismamiento. Quedan 3 parejas. Seguid adelante. Elise se movió ligeramente. Sus labios presionaban con más fuerza ahora, y yo respondí sin pensar, inclinando la cabeza para profundizar el beso solo un poco. No fue apasionado ni salvaje, no con todo el mundo mirando, pero fue sincero. Saboreé la sal de los aperitivos de la feria. Sentí la suavidad de su aliento contra mi mejilla. Mi mente se aceleró. ¿Y si esto lo cambia todo? ¿Y si ella se arrepiente? Pero su mano se deslizó hasta mi cuello, sus dedos se enredaron en mi pelo, y cualquier duda se desvaneció. Estábamos juntos en esto, perdidos en el momento, en medio de los gritos y silbidos. Uno a uno los demás fueron abandonando. Una pareja a nuestro lado se separó con un dramático suspiro, el chico se limpió la boca y sonrió a la multitud. Se acabó para nosotros. Hace demasiado calor aquí arriba. El presentador se rió y el público aplaudió. Ahora solo quedábamos nosotros y otra pareja, una pareja mayor que parecía decidida, pero que empezaba a flaquear. Elise también debió de notarlo. Apretó más fuerte y yo la sostuve con firmeza. Nuestro beso fue firme y sin prisas. 3 minutos y 30 segundos, resonó la voz. La última pareja se separó con una sonrisa, saludando al público. Y eso fue todo. La pareja 7 se lleva la victoria con 3 minutos y 48 segundos. El estruendo de los aplausos nos devolvió a la realidad. Alisa abrió los ojos de par en par cuando el maestro de ceremonias me dio una palmada en el hombro. Muy bien, tortolitos. Ya podéis parar. Habéis ganado. Nos separamos lentamente, con las caras a pocos centímetros de distancia, ambos respirando con dificultad. Sus mejillas estaban sonrojadas, igual que las mías, y soltó una risa suave y entrecortada. Lo hemos conseguido, susurró, con la mano aún sobre mi brazo. Asentí, sonriendo como un idiota, con el corazón latiéndome con fuerza. Sí, había sido algo increíble. El presentador le entregó el osito de peluche gigante, una monstruosidad mullida casi tan alta como ella, y la multitud vitoreó aún más fuerte cuando bajamos del escenario.
La gente me daba palmadas en la espalda, silbaba y gritaba, ¡bien hecho! Pero yo solo podía pensar en cómo se habían sentido sus labios, en lo real que había sido. Elise abrazó con fuerza al oso, con los ojos brillantes por una mezcla de vergüenza y alegría. No puedo creer que hayamos aguantado tanto, dijo mirándome. ¿Estás bien? Tragué saliva, todavía emocionado. Más que bien. Había sido divertido, pero en el fondo sabía que era más que eso. El beso había desbloqueado algo, una verdad que había estado ignorando. Elise ya no era solo mi vecina, era alguien a quien quería retener. El camino de vuelta de la feria se sintió diferente, cargado de algo tácito. Elise agarraba el oso de peluche gigante como un trofeo, y su risa brotaba cada pocos pasos mientras recordaba la cara de sorpresa del maestro de ceremonias cuando finalmente nos separamos. ¿Viste cómo se sonrojaron todos? Debimos de parecer ridículos allí arriba, dijo, mirándome de reojo. Yo llevaba la bolsa con los restos de la merienda, pegado a ella, con la mente aún repitiendo el beso. La forma en que se había prolongado más de lo necesario, el calor que se había extendido por mí como la luz del sol sobre el lago. No parecíamos ganadores, respondí, tratando de mantener un tono de voz ligero. Pero por dentro estaba aturdido. ¿Y ahora qué? ¿Volveríamos a saludarnos desde la valla? Cuando llegamos a nuestras casas, el sol se estaba poniendo, proyectando largas sombras en los jardines. ¿Quieres que compartamos los últimos donuts?, sugirió, señalando con la cabeza hacia mi porche. Acepté y nos sentamos en los escalones, con el oso entre nosotros como un chaperón. Los donuts eran pegajosos y dulces, pero apenas les noté el sabor. Elise se chupó el azúcar de los dedos y me miró a los ojos durante un instante demasiado largo. Ha sido intenso, admitió en voz baja, con las mejillas aún ligeramente sonrosadas. No esperaba ganar. Asentí con la garganta apretada. Yo tampoco, pero bueno, ya tienes tu cojín de lectura. Ambos nos reímos, pero el ambiente se había vuelto más denso. La agradable atmósfera de vecindad se había resquebrajado por lo que había sucedido en el escenario. Mientras se dirigía a su casa, descalza, me dijo por encima del hombro, «Gracias por hoy, Dylan. Ha sido divertido». La vi marcharse, la puerta cerrándose detrás de ella, y me quedé allí sentado un rato más, mientras el frío de la noche se instalaba. Esa noche no me costó conciliar el sueño. Daba vueltas en la cama, con el aroma de la lavanda que me había dado semanas atrás, aún impregnando el aire. Pero solo podía pensar en sus labios, suaves, dóciles, con un atisbo de vacilación que se había desvanecido con el paso de los segundos. Mis manos recordaban la curva de su cintura, mis oídos, el leve suspiro que había exhalado cuando finalmente nos separamos. Ya no era solo un juego. Había despertado algo real, algo que había estado ignorando en nuestra tranquila rutina. ¿Y si se arrepentía? ¿Y si mañana fingíamos que nunca había pasado? Las preguntas daban vueltas en mi cabeza hasta que el amanecer se coló por las ventanas. Los días siguientes fueron incómodos, como si ambos hubiéramos entrado en territorio desconocido sin un mapa. El lunes por la mañana estaba arreglando una tabla suelta en mi cobertizo cuando la vi en su jardín, regando las flores como de costumbre. Nuestras miradas se cruzaron al otro lado de la valla y por un segundo vi un destello de algo. Sorpresa, timidez. Me saludó rápidamente con la mano, murmuró, «Buenos días, Dylan», y se metió en casa antes de que pudiera responder. Me dolió un poco, pero lo entendí. Yo sentía la misma necesidad de esconderme. Esa tarde apareció un plato de galletas recién hechas en mi puerta con una nota. «Gracias de nuevo por la feria». No me invitaba a charlar, solo me dejaba las galletas. Me comí una, mirando fijamente su ventana, preguntándome si me estaba evitando o si simplemente estaba procesando lo mismo que yo. A mitad de semana, el patrón se estableció. Buscaba excusas para estar fuera, jugando con herramientas, barriendo el porche, con la esperanza de verla. Una vez vi su silueta en la cocina, moviéndose, y se me encogió el pecho. Debería llamar a la puerta, decir algo casual, pero me acobardé y me retiré a mi cobertizo. Las noches eran lo peor. Me sentaba en el porche con una cerveza,
mirando su ventana iluminada, reviviendo el beso en mi mente. La feria había abierto una puerta que yo había mantenido cerrada. Me di cuenta de que Elise no era solo una vecina amable. Era alguien cuya presencia hacía que mi tranquila vida se sintiera más plena, cuya risa se me quedaba grabada mucho tiempo después de que se fuera. El jueves por la noche, unos golpes en la puerta me sacaron de mis pensamientos. Abrí la puerta y me encontré a Elise allí, con el osito de peluche bajo el brazo como si fuera una manta de seguridad. Llevaba el pelo suelto, con ondas que enmarcaban su rostro, y parecía insegura, cambiando el peso de un pie a otro. «Hola», dijo en voz baja. «¿Puedo pasar? He traído a este chico. Pensé que quizá necesitaría un porche más grande». Me aparté, con el corazón acelerado. «Claro, la cocina está por aquí». Acabamos sentados a la mesa, con una tetera entre nosotros. Dejó el oso en una silla y jugueteó con su taza. «Dylan, ¿te sientes raro con lo de la feria? ¿Como si ya no fuéramos solo vecinos?» Serví el té, ganando tiempo. «Sí, un poco, pero no en el mal sentido. Es solo que es diferente». Ella asintió, mirándome a los ojos. No he dejado de pensar en ello. El divorcio fue duro hace 5 años, y pensé que había renunciado a todo eso. Pero besarte allí arriba me pareció real, aterrador, real. Su voz se quebró un poco, y me incliné sobre la mesa, dudando antes de cubrir su mano con la mía. «Cuéntame», le dije con delicadeza. Y lo hizo, contándome historias sobre su ex, la soledad que siguió, cómo se había sumergido en los libros y la jardinería para sobrellevarlo. Yo también compartí mis años errantes como carpintero, pasando de un trabajo a otro antes de construir este lugar, siempre sintiendo que me faltaba algo. «Eres la primera persona que ha hecho que esta ciudad se sienta como mi hogar», admití. Ella me apretó la mano. «¿Crees que estamos locos? Yo soy mayor, vivimos puerta con puerta y ahora esto». Negué con la cabeza. «Locos, tal vez. Pero fue divertido y sincero. Nunca antes había sentido esa chispa». «No así. Hablamos hasta altas horas de la noche, desentrañando el beso, los nervios iniciales, la calidez que se generó, el pesar cuando terminó demasiado pronto, el miedo a lo que vendría después. Tenía miedo de que te alejaras primero», confesó. «Yo también», dije, pero no quería hacerlo. Cuando se marchó, la incomodidad se había suavizado y se había convertido en algo más cálido, un entendimiento mutuo de que la feria nos había cambiado para mejor. El tiempo pasó en una suave neblina después de aquella noche en la cocina, y nuestra relación cambió sin que lo forzáramos. Lo que comenzó como miradas incómodas por encima de la valla se convirtió en algo más cálido, más intencionado. Me encontraba llamando a su puerta con excusas, como una bisagra suelta en un armario que necesitaba arreglarse o un estante en su rincón de biblioteca que necesitaba reforzarse. Ella me dejaba entrar, me daba las herramientas con una suave sonrisa y charlábamos mientras yo trabajaba. «Tienes un verdadero talento para esto», me decía mientras me veía lijar la madera. A cambio, ella me invitaba a cenar más a menudo. Comidas sencillas como pasta con hierbas frescas de su jardín o un guiso cocinándose a fuego lento en la cocina. Comíamos en su porche o en el mío. La brisa del lago llevaba nuestras conversaciones hasta la noche. Sin etiquetas, sin presiones, solo nosotros compartiendo un espacio de una manera que nos parecía adecuada. El aire entre nosotros se llenó de esos pequeños momentos. Miradas furtivas cuando nuestras manos se rozaban al pasar un plato. Frases a medias que quedaban en el aire con un significado tácito. Sonrisas tímidas que decían más que las palabras. Elise se abrió más sobre su vida. El divorcio que la había dejado preguntándose si alguna vez volvería a sentirse conectada. La tranquila satisfacción que había encontrado en sus libros y flores. Yo compartía fragmentos de mi propia historia. Los años pasando de un trabajo a otro, construyendo cosas para otros mientras buscaba un lugar que sintiera como mío. Esta ciudad empezó a sentirse como mi hogar cuando te mudaste al lado. Se lo confesé una tarde mientras tomábamos té. Ella se sonrojó y acarició el borde de la taza con los dedos. Es curioso cómo funcionan estas cosas. Un sábado por la noche, mientras estaba sentado en mi porche,
Contemplando las estrellas que aparecían sobre el lago, oí sus pasos en el camino. Elise apareció con una barra de pan recién hecho envuelta en un paño, del que aún salía vapor. Esta vez no hay oso. Solo ella, con un sencillo jersey y vaqueros, el pelo suelto sobre los hombros. No podía dormir, dijo, tendiéndomelo. Pensé que podríamos compartir esto. Le indiqué que se sentara y nos acomodamos en los escalones, con el pan caliente entre nosotros. Rompimos trozos, con la corteza crujiendo, y hablamos de nada y de todo, de las ferias, del rumor persistente en la ciudad, de las ardillas que volvían a asaltar sus comederos. Entonces, a mitad de bocado, se detuvo y me miró con seriedad. Dylan, si no hubiéramos participado en ese concurso en la feria, ¿crees que las cosas serían diferentes? ¿Seguiríamos saludándonos desde la valla? Dejé el pan, con el corazón acelerado. La pregunta quedó en el aire, tirando del hilo que habíamos estado tejiendo desde aquel beso. No lo sé, admití, mirándola a los ojos, pero me alegro de haberlo hecho. Despertó algo, y sinceramente, quiero volver a sentirlo. ¿Tú también? Las palabras se me escaparon antes de que pudiera pensarlas demasiado. Crudas y sinceras. Ella se quedó callada durante unos segundos, con los ojos fijos en los míos bajo la tenue luz del porche. Luego sonrió, suave y segura. Esta vez no necesito un premio, solo quiero besarte más tiempo. Se me cortó la respiración y me acerqué a ella, atrayéndola suavemente hacia mí. Nuestros labios se encontraron de nuevo, pero esta vez no era para el público ni para un juego. Era real, deliberado. Sus manos acariciaron mi cara, las mías se enredaron en su cabello y el beso se intensificó lentamente, lleno de la calidez que habíamos estado construyendo. El mundo se desvaneció, el chirrido de los grillos, el lejano chapoteo del lago, todo excepto nosotros. Duró hasta que ambos nos separamos, sin aliento, con las frentes tocándose. Eso fue lo mejor, susurró ella. Terminé de sonreír. A partir de esa noche, no nos apresuramos a definirlo. Simplemente lo dejamos estar. Elise y yo comenzamos un nuevo ritmo. Las mañanas compartiendo café en su porche. Las tardes en las que la ayudaba a plantar más flores en el jardín. Las noches construyendo juntos una gran mesa de madera en la parte trasera para nuestros tés y charlas, sin escondernos de las miradas curiosas de los vecinos. Les devolvíamos el saludo, sin complejos. El beso en la feria no fue solo una casualidad. Fue la chispa que nos dio el valor para dar un paso adelante. Dos almas que pensaban que ser solo vecinos era suficiente, ahora se atrevían a intentar algo más sin arrepentirse de lo que pudieran haber perdido.